El 3 de marzo de 1994, Omar Carrasco, un joven de 18 años que vivía en Cutralcó con su familia, ingresó al grupo de artillería 161 de Zapala para realizar el servicio militar obligatorio. Apenas 3 días después de su llegada, fue declarado como desertor. Los padres, Francisco y Sebastiana, no podían creer eso porque conociendo a su hijo, pensaron, si realmente se fue y desertó, hubiera ido a su casa. No era un chico que tuviera otras relaciones o otros contactos, era un chico muy tímido, muy de su familia. La explicación del ejército no conformó a su familia, quien logró que el caso tomara estado público y se conociera a nivel nacional. Las periodistas del diario Río Negro, Andrea Vázquez y Verónica Morel, fueron de las primeras en hablar de la desaparición de Carrasco. La primera mentira del caso es que había desertado. El caso empieza a tomar dimensión pública y un mes después, el 6 de abril, el cuerpo de Carrasco aparece dentro del cuartel, en el Cerro Gaucho. Y el rastrillaje me lo ordenan a mí. Y ahí encontramos al soldado Carrasco, dentro del cuartel, y un lugar que días antes habíamos estado ahí y no estaba. O sea, en definitiva, me pusieron al soldado Carrasco. Y ahí comienza, yo creo que el encubrimiento de Carrasco empieza en el minuto 0. Es una cosa, pero totalmente tomada de los pelos. La forma en que aparece Carrasco, donde aparece Carrasco. Yo estoy dando la vuelta y veo un camión que sale, está todo denunciado en el expediente. Hay que tener en cuenta que en ese mes que transcurre la desaparición de Omar Carrasco, era una desaparición de personas, ¿no? Se venía de la dictadura, evidentemente era todo un impacto. Era una desaparición en un cuartel en democracia. El 6 de abril de 1994, el cuerpo de Carrasco apareció a 700 metros del edificio del cuartel. Su muerte se atribuyó a los denominados bailes, que eran las golpizas que la jerga militar propiciaba como castigo a los soldados. Sin embargo, las condiciones en las que fue encontrado el cadáver abrieron muchos interrogantes sobre qué había pasado con él, quiénes eran los responsables y cómo funcionaba el servicio militar obligatorio. Cuando aparece el cuerpo, empiezan, una serie de cuestiones que marcan que evidentemente nunca el cuerpo había salido del cuartel. Por ejemplo, un detalle era el pantalón, la ropa que tenía puesto el cadáver de Carrasco estaba recién planchada. Tras la explosión del caso, el 31 de agosto de 1994, el presidente Carlos Menem decidió poner fin al servicio militar obligatorio. He dado las directivas pertinentes para que lo más rápido posible se elimine el servicio militar obligatorio. Fue un impacto muy fuerte porque el gobierno estaba interesado en que esto se resolviera lo más rápido posible. En el plano judicial, la investigación comenzó a exponer las irregularidades que rodeaban no solo la muerte de Carrasco, sino también las maniobras desplegadas para encubrir a los responsables. La investigación judicial en primera instancia fue muy poco seria y aparte muy manipulada por el ejército. 7 años después, el juez Caro es sometido a un jury de enjuiciamiento por todas las irregularidades cometidas por él. Se llegó a decir que habían llegado al cuartel de Zapala 30 oficiales de inteligencia o personal de inteligencia del ejército, supuestamente a borrar pruebas. El poder que ejercían los sectores involucrados quedó demostrado en el caso de Rodolfo Correa Belisle,
un capitán que fue expulsado del ejército por denunciar a su jefe, Martín Balsa, por el encubrimiento en el crimen del soldado. Me hacen un juicio militar, me condenan, que eso es lo que termina con el CELS en la Comisión Interamericana, derogan el Código de Justicia Militar, a partir de eso, por un lado. Por otro lado, me llega el retiro obligatorio, automático. Y no termina ahí la cosa, sino que al mes, en marzo, termino imputado por encubrimiento. Él no tenía nada que ver con el caso Carrasco, porque cuando ocurrió el caso Carrasco, él estaba de vacaciones con su familia en Chile. Cuando viene, intuyo que él hizo alguna queja o algo y lo involucraron. A él lo echaron y él, cuando declara en el juicio, él apunta a Balsa directamente y a la cúpula del ejército, diciendo que ellos, digamos, que había una responsabilidad del ejército en el encubrimiento. A lo largo de la investigación, surgieron distintos elementos que demostraron un manejo irregular tanto sobre el cuerpo de Carrasco como sobre la documentación oficial. ¿Y a Carrasco quién lo mató? ¿Los golpes o la mala praxis de una atención que no se la dieron? Porque si fue un neumotórax, hoy en un hospital no se muere nadie. Lo que sí se puede confirmar, que todo el hospital estuvo adulterado, que toda la documentación estuvo adulterada y que los responsables no fueron puestos a disposición de la justicia. En enero de 1996, el subteniente Ignacio Canevaro y los 2 conscriptos que golpearon a Carrasco, Cristian Suárez y Víctor Salazar, fueron condenados por el crimen. Sin embargo, quedó trunco un segundo juicio oral por encubrimiento. El encubrimiento tiene que ver con el crimen. No son cosas separadas. Seguramente si se hubieran investigado todos juntos, hubiera sido mucho más complicado y hubiera habido más responsables. En el caso Carrasco, yo creo que lamentablemente no se llegó a la verdad. Los que firmaron los documentos, los que estaban, no tocaron a ninguno, siguieron con sus carreras. Entonces yo creo que lo que se trató con esto fue salvar a los responsables. Cuando yo hice los 25 años de Carrasco, digamos, el título del diario era, digamos, se terminó el servicio militar obligatorio, pero no las dudas, ¿no? Y eso fue lo que pasó.